Principios de diseño del logo. ¿Verdad? ¿Se acuerdan que nosotros hace unas semanas discutimos lo que eran los principios del diseño en general? ¿Ok? Y solo para recapitular un poco, los principios del diseño son como estas reglas, ¿verdad? Que se han trabajado a lo largo del tiempo. Son estas reglas que de alguna forma nos guían o incluso determinan en muchos sentidos cómo se deberían ver las cosas, ¿verdad? Cómo se deben ver las representaciones gráficas. Y estas reglas responden a la percepción humana, ¿verdad? Cómo los seres humanos, y esto está recogido, ¿verdad? En esta idea del Gestalt, cómo los seres humanos perciben su mundo, ¿verdad? Cómo percibimos nuestro medio ambiente visual. Así que tenemos unos principios del diseño, pero también podemos hiperenfocar esos principios del diseño a unos principios que aplican a la creación de logos per se. Yo les diría incluso que estos principios del diseño del logo aplican a lo que es la identidad visual en general, pero también aplican, se van a dar cuenta, a la comunicación visual. ¿Ok? Así que aquí tenemos, ¿verdad?, la lista de principios. Simpleza, relevancia, distinción, longevidad, memorabilidad, la escala y el enfoque. Vamos a ver qué significa cada uno de estos principios. Y el primer principio, yo les voy a decir que es el más importante. Este principio rige o gobierna todo el resto de los principios. Y le voy a decir algo más. Este principio gobierna para mí todo lo que es la representación visual. Y es la simpleza. Suena simple, ¿verdad? Suena sencillo. Simpleza. ¿Qué quiere ver? ¿Verdad? ¿A qué nos referimos con simpleza en la representación visual? Es el nivel de complejidad visual que presenta una representación. Así que, ¿cuál es la cantidad de elementos y conceptos, en el caso del logo, ¿verdad?, que afectan su proyección, su efectividad y su grado de comunicación, yo añadiría. ¿Ok? ¿Ustedes se acuerdan cuando nosotros vimos lo que eran los pictogramas y los ideogramas? A veces veíamos ejemplos de ideogramas en los que se incluían una serie de pictogramas para poder comunicar algo. Pues hazte la pregunta, ¿cuán simple puede ser un ideograma? Es decir, ¿cuáles son los elementos justos que yo necesito para comunicar exactamente lo que necesito comunicar? Pues la simpleza tiene que ver mucho con esto. Entonces, en el contexto de un logo, si tú, ¿verdad? Ustedes empiezan de ahora en adelante a mirar logos, ¿verdad? Y a mirar logos que han sido efectivos a lo largo de la historia, pero también logos que están siendo efectivos hoy día, te vas a dar cuenta que los cánones de diseño actuales favorecen siempre los logos más simples, ¿ok? En ese sentido, conectar la compu antes de que se me quede sin batería. Pero encuentro el cargador. Ok, ya estoy aquí. En ese sentido, fíjate en estos logos legendarios, la simpleza que proyectan, la limpieza que proyectan. Y esto al fin y al cabo hace un logo mucho más efectivo. ¿Ok? Relevancia. La pregunta de la relevancia es ¿cómo conecta el logo que estás creando para una entidad? ¿Cómo conecta con
¿verdad? Los valores intrínsecos de esa entidad. Así que un logo conecta y se incorpora con los objetivos, la misión, la visión de la entidad que quiere representar, ¿verdad? Esa es la pregunta de la relevancia. Así que, ¿cuán relevante es un logo con respecto a lo que quiere representar? Fíjate que esa relevancia va a depender de un proceso de investigación que va a revelar cuáles son los objetivos primordiales de una marca. Los objetivos de una marca pueden cambiar a lo largo del tiempo. Así que si tú miras ¿verdad? Una entidad como Coca-Cola, a lo largo del tiempo o incluso para distintas campañas de Coca-Cola, te vas a dar cuenta que los objetivos de representación cambian. Así que quizás en algún momento de la historia Coca-Cola, ¿verdad? Quería proyectar, digamos, un objetivo o una esencia de salud. ¿Ok? Porque Coca-Cola comienza como un producto farmacéutico. Pero a lo largo del tiempo, si miramos hoy día, ¿verdad? ¿Cuáles son los objetivos de Coca-Cola? Coca-Cola quiere proyectar un carácter juvenil, quiere proyectar energía juvenil, efervescencia, coolness, ¿verdad? ¿Cómo uno proyecta esto? Esos son problemas de diseño. Pero dentro de tu proceso, tú sabes ya que a crear un logo relevante o visualmente relevante, ¿verdad? Va a ser imperativo. ¿Por qué? Porque es uno de los pilares de lo que son los principios de diseño de un logo. Así que tenemos dos ejemplos de logos, ¿verdad? Relevantes. El primero es de Swiss Air, ¿verdad? Una aerolínea suiza. Pues fíjate, aquí hay, ¿verdad? Les preguntaría, pero estoy grabando la presentación, pero piensen en lo siguiente y luego lo podemos discutir. ¿Qué hace, verdad, al logo de Swiss Air relevante con respecto a su marca? Bueno, pues lo primero tiene que ver con los colores que utiliza. Aquí, noten, hay dos colores en utilización. Tenemos el blanco, que en este caso está representado por el espacio negativo, ¿verdad? Y tenemos el rojo en el espacio positivo del logo. Y tenemos, ¿verdad? Esta figura geométrica, recuerdan, aquí les voy, ¿verdad? Vamos a recapitular un poco. Esta figura geométrica está representando una analogía visual, que en este caso es lo que llaman el vertical fin, ¿verdad? De una aeronave, de un avión, de un jet, ¿ok? Y ustedes saben que un jet comercial grande tiene, ¿verdad? Una de sus, ¿qué sería en español? Una de sus su aleta, ¿verdad? Vertical tiene esta forma. Así que yo estoy creando, ¿verdad? Gran relevancia aquí con respecto a lo que es esta marca. Aquí tenemos Toys R Us, ¿verdad? Yo creo que ustedes saben lo que es Toys R Us. Es una compañía que voló encanto, ya no existe, ¿verdad? De juguetes. Había una cerca de Plaza de las Américas. Fíjate que la forma como está construido este logo es totalmente relevante con respecto a la marca, ¿verdad? Tenemos una tipografía juguetona, como de niños, ¿verdad? Tenemos la R invertida, que es un error común, ¿verdad? En los niños cuando están aprendiendo a escribir. Tenemos la estrella, ¿verdad? Como una figura geométrica que uno podría asociar con la niñez, con, por ejemplo, una cuna, ¿ok? Y un móvil, ¿verdad? Que se engancha de la cuna. Tenemos los colores, ¿verdad? Todo esto es alusivo a la marca y por lo tanto, ¿verdad? Crea un sentido de relevancia. Distinción, ¿verdad? Este es nuestro principio del diseño del logo número 3, la distinción. Un logo se debe distinguir, ¿ok? Pero cuando hablamos de distinción aquí, no nos referimos tanto, ¿verdad? Como cuando
hablamos de distinción como clase, ¿verdad? Esa persona es muy distinguida, tiene mucha clase. No, no me refiero tanto en ese sentido. Me refiero en el sentido de cómo se diferencia un logo de todo ese ruido visual dentro, ¿verdad?, de un mercado particular o de un espacio, ¿verdad?, competitivo particular. Así que, si tú estás creando un logo para ti, ¿verdad?, como marca, tu personal brand, y tú estás en el negocio de la producción audiovisual o de los guiones, ¿cómo tú te vas a distinguir dentro de las miles o cientos de miles de personas que están en la web con un perfil en LinkedIn, con un website? Están tratando de subir como tú. ¿Cómo te vas a distinguir? ¿Cómo esa identidad visual va de alguna forma a tratar de salir, ¿verdad?, de ese ruido visual? Así que esa es verdaderamente la distinción. Así que piensa en lo siguiente en términos del proceso. Cuando tú estás dentro del proceso de creación de un logo, tú tienes que evaluar la competencia. ¿Ok? ¿Qué hacen las otras marcas, verdad? Con respecto a su representación visual. Y cómo entonces tú puedes crear una representación distinguida con respecto a lo que ya todo el mundo hace, ¿verdad? Tú te tienes que hacer la pregunta, ¿cuáles son los clichés y cómo yo puedo trascender los clichés visuales? ¿Verdad? Así que yo tengo, ¿verdad? Mi ejemplo común para hablar de la distinción es que ustedes se sitúen en una de las góndolas de una farmacia, de un supermercado. Ahora piensa, ve a Walgreens y párate en la góndola de desodorantes, por ejemplo, y te vas a dar cuenta de lo que estoy diciendo. Todos, todos esos empaquetados, ¿verdad? El packaging de todos esos desodorantes, se van a dar cuenta que es bien similar, ¿ok? Y cuando tú miras bien los ingredientes de un desodorante, cuando miras de cerca te das cuenta que casi todos son lo mismo. Así que esa estrategia yo creo que tiene que ver con simplemente como nadie realmente se puede diferenciar, pues entonces vamos a crear como un ruido visual y vamos a esperar que alguien escoja el mío, ¿ok? Fíjate en este ejemplo que te estoy mostrando, estos son detergentes, ¿ok? Mira cómo todos se ven más o menos iguales. Hay variaciones en color, pero no hay mucha diferencia. Pero cuando de repente tú ves un producto que es orgánico o un producto que es natural, te vas a dar cuenta, y piénsalo bien en términos de los desodorantes o productos de belleza, te vas a dar cuenta que de repente hay una interrupción visual ahí. Por lo general, estos productos están optando por diseños minimalistas, sobrios, limpios, para interrumpir, ¿verdad? Y distinguirse de ese ruido visual. Bien, hay otro principio que debemos observar en la confección de un logo y se trata de la longevidad, ¿verdad? Que en una de las lecturas que yo te pongo, ¿verdad? Se habla de tradition. Yo le estoy llamando longevidad porque al fin y al cabo, la longevidad lo que busca, ¿verdad? El principio de la longevidad se pregunta, ¿cuánto puede perdurar un logo a lo largo del tiempo, verdad? ¿Cuán relevante, verdad? Piénsalo en términos de un principio anterior. ¿Cuán relevante puede ser un logo? ¿Cuánta relevancia puede aguantar un logo a lo largo del tiempo? Fíjate que un logo demasiado complicado, o un logo que tiene demasiados elementos, es decir, un logo que no es simple, es un logo que podría no tener longevidad a lo largo del tiempo, ¿ok? Porque las cosas cambian, las tendencias visuales cambian, las tendencias culturales cambian, ¿verdad? Y cómo nosotros percibimos un logo cambia a lo largo del tiempo. Depende de la historia, depende de lo que está pasando en nuestro alrededor. Así que mientras más sencillo es un logo, más puede perdurar a lo largo del tiempo, porque
tiene menos probabilidades, ¿verdad?, de que sus elementos no cuadren con la realidad histórica de un momento particular. Así que vamos a ver estos ejemplos de cómo la evolución de un logo a veces nos puede hablar mucho sobre cuán relevantes o cuánta longevidad, ¿verdad?, pueden mantener a lo largo del tiempo. Así que mira la evolución de estos tres logos particulares. Y hay otras que pueden mirar. Por ejemplo, si buscan luego en Google la evolución del logo de Starbucks, lo vas a ver. ¿Ok? Y el logo de Starbucks comienza algo como esto. Fíjate cómo estos primeros logos, al menos en el caso de Bell y en el caso de IBM, cómo sus versiones iniciales están sobrecargadas, realmente, ¿verdad?, no obedecen un principio de simpleza y por lo tanto hoy día los vemos y se ven, ¿verdad?, en inglés, ¿verdad?, anacrónicos, fuera de tiempo. Así que tenemos aquí, por ejemplo, el logo de 1889 y tenemos, fíjate que esto es menos un icono y más un dibujo de una campana, ¿ok? Volviendo a una discusión anterior, lo que diferencia un icono de un dibujo es que el icono siempre es una reducción, ¿ok? Mientras que el dibujo es siempre una reproducción detallada de algo. Así que aquí vemos una reproducción más o menos detallada, ¿verdad?, de lo que sería una campana. Compárala, por ejemplo, con esta versión, que esto verdaderamente es un icono de campana. Así que miremos la evolución, ¿verdad? Aquí tenemos lo que parece como casi sellos de goma, ¿ok? Fíjate que este logo es del 69. Y mira, hoy día yo te pongo ese logo en un website y tú dices, wow, ese logo es actual, ¿ok? Esto es longevidad. De eso se trata la longevidad. Fíjate cómo la simpleza aporta muchísimo a la longevidad. ¿Ok? Mira aquí el caso de la evolución de IBM. Aquí, ¿verdad? Ya tenemos las siglas de IBM. Y fíjate cómo esto es bastante complejo y mira cómo va evolucionando hasta una de las versiones que todavía hasta hoy del símbolo de IBM. Por otro lado, fíjate el logo de BMW, cómo siempre fue sencillo, siempre fue simple y de alguna forma, salvo aquí que se fueron un poco psychedelic o moderno, ¿verdad? Fíjate cómo aguanta a lo largo del tiempo, ¿verdad?, el diseño, por lo tanto, ¿verdad?, demuestra longevidad, ¿verdad? Esta es una versión mucho más pulida, un poquito más compleja y sin embargo, ¿verdad?, no se despega demasiado de lo que es esa versión original. La memorabilidad, ¿verdad?, es otro principio de diseño del logo. Y les voy a decir algo. Tanto como les dije al principio de la presentación, que uno de los principios más importantes es el de simpleza. Les voy a decir que la memorabilidad es otro de los principios cruciales de un logo, ¿verdad? Así que la pregunta que se hace la memorabilidad es, ¿cuánto puede perdurar en la memoria de alguien, ¿verdad?, una identidad visual y un logo? ¿Ok? Cuando yo veo un logo y lo encuentro por primera vez, tiene la capacidad de insertarse en mi memoria, en mi registro visual, ¿verdad?, por decir algo. Así que está eso por un lado. Y por otro lado, ¿verdad?, la memorabilidad tiene que ver con la ventana de oportunidad corta y cerrada que existe para una persona, ¿verdad?, encontrar un logo, reconocerlo y recordar lo que representa, ¿verdad?, o esa identidad del logo. Así que, ¿verdad?, memorabilidad, memoria. Así que, ¿verdad?, tenemos aquí unos ejemplos de memorabilidad. El primer ejemplo aquí tenemos CNN, ¿verdad? Cable News Network.
Pues aquí hay varias cosas ocurriendo. Fíjate, antes de seguir, ¿verdad? Cómo los principios del diseño todos se mezclan. Es difícil, ¿verdad? Los vemos de forma aislada porque tenemos que aprender de alguna forma, que, ¿verdad? Cómo operan estos principios, pero trabajan de forma fusionada, ¿ok? Y que aquí yo tengo varios principios ocurriendo. Quizás puede estar ocurriendo la memorabilidad, pero también la longevidad, la relevancia está ocurriendo. ¿Ok? Vamos a ver cómo. Lo primero es que este juego, ¿verdad? De espacio positivo y negativo, ¿verdad? Contiene una analogía visual. Esta simple rayita contiene la analogía visual del cable, porque es cable. ¿Ok? También el color rojo puede servir una analogía visual un poco más abstracta del breaking news. ¿Ok? Porque CNN siempre está ocurriendo el breaking news, ¿verdad? Esa es la lógica de un canal de noticias de 24 horas. ¿Verdad? Y ese es el color rojo. Y además, ¿verdad? Tenemos la onda, ¿ok? Del pulso, ¿verdad? De la noticia, ¿verdad? Transmitiéndose. Así que hay varias cosas aquí ocurriendo. Hay unos niveles de comunicación que se dan para crear memorabilidad. Cuando la audiencia, ¿verdad? Se da cuenta de esto y tiene ese reconocimiento, de repente, wow, te das cuenta y te engancha. ¿Ok? Mismo ocurre aquí con FedEx, ¿verdad? Hay muchas veces que la gente no se da cuenta que FedEx contiene aquí en espacio positivo y negativo, ¿verdad? Una figura a fondo, ¿se acuerdan? Una flecha de movimiento, de que lleva, ¿verdad? FedEx lleva. Así que este enganche crea memorabilidad, ¿verdad? Y mira este otro ejemplo, Human, ¿verdad? Y aquí pueden ver exactamente la analogía visual. Da un poco de risa, es súper astuto y tú dices, wow, tú sabes, te engancha. Una vez tú tienes ese reconocimiento de la analogía visual, se crea la memorabilidad. ¿Ok? Así que yo siempre digo que la mayoría de las veces la memorabilidad va mano a mano con la analogía visual. Una buena analogía visual crea memorabilidad. E incluso te diría, ¿verdad?, que esa memorabilidad crea al fin y al cabo una comunicación más efectiva porque engancha a la audiencia. ¿Ok? De alguna forma tú estás reclutando a tu audiencia en el proceso de interpretación y eso crea memorabilidad. Bien, la escala de un logo, ¿verdad? En inglés sería scalability. La capacidad de escala de un logo es otro principio de diseño muy importante, ¿verdad? Y hay que entender con esto que un logo existe siempre en un contexto, ¿verdad? Cuando vean un video de Aaron Draplin hablando sobre la creación de un logo, te vas a dar cuenta que él dice que a veces uno está borracho, ¿verdad? Así como él lo pone. Cuando estás en el canvas blanco del software, ¿verdad? Un logo está ahí descontextualizado y no existe nada, pero una vez tú lo pones en un contexto, como por ejemplo una t-shirt, un camión, una taza, una aplicación, ¿verdad? Un screen, te das cuenta que un logo siempre existe en algo, siempre existe en un contexto. Y si tu logo no tiene la capacidad o de ser legible y funcionar bien pequeño o gigante, ¿verdad? En un billboard o al lado de un edificio, ¿verdad? Ese logo no cumple con este requisito de scalability. Así que, ¿verdad? Aquí vemos un logo en distintos contextos. Una pregunta que tú te haces es si el logo funciona en una pequeña tarjeta de presentación que solo mide, ¿verdad? 3 pulgadas.
de alto, si funciona, ¿verdad?, en una carta, si funciona en un sobre, o si funciona, ¿verdad?, en el pequeño logo que aparece en un website, que eso se llama un favicon. La pregunta que tú tienes que hacer es, ¿mi logo funciona en escala pequeña, en escala mediana, en escala grande? Por lo general, un error común de los estudiantes, ¿verdad?, principiantes en esto, es que crean logos demasiado complejos que no aguantan una escala pequeña. Así que ahí está la verdadera prueba, yo les diría, ¿verdad? Si tu logo no funciona en una escala pequeña, hay un problema. Hay un problema ahí, ¿verdad? Quizás entonces tu logo está sobrecargado, no está cumpliendo con otros principios de diseño, especialmente el de la simpleza. Muy, ¿verdad?, cercano a esta idea de la escala o de scalability es el enfoque o focus, ¿verdad? El enfoque de un logo, ¿verdad? ¿Cuál es la capacidad que tiene un logo de comunicar un mensaje? ¿Ok? Una pregunta que nos hacemos con el enfoque es también ¿cuántos elementos estás tratando de meter en un logo para comunicar algo? Así que, ¿verdad? Aquí tengo unos malos ejemplos de, ¿verdad?, logos que están desenfocados. Así que, ¿verdad? Miremos este primer logo. Fíjate que de por sí no se ve tan mal, ¿verdad? Porque uno dice, mira, tiene unos colores, tiene un texto, pero si lo miras con detenimiento, ¿verdad?, te vas a dar cuenta que hay un sinnúmero de elementos ocurriendo, ¿verdad? Hay una plétora de colores, hay, ¿verdad?, texto arqueado, pero aquí tenemos, ¿verdad?, otro texto, tenemos un elemento aquí geométrico, tenemos una serie de iconos, ¿verdad?, todos juntos, ¿verdad?, como una cornucopia. Imaginen si yo reduzco la escala de este logo por mucho, te vas a dar cuenta que todo eso se va a piñar y no va a haber legibilidad en ese logo. ¿Ok? Miremos el caso de la derecha, ¿verdad? Tri Village Lawn Care. Aquí tenemos un sinnúmero de cosas ocurriendo. ¿Ok? Tenemos aquí la reducción, ¿verdad?, de Tri y de Village. Tenemos un círculo, tenemos grama, tenemos, déjame regresar rápido. Tenemos aquí un cielo hecho en gradiente, ¿ok? Ya nada más aquí hay un sinnúmero de cosas. Y luego tenemos el nombre de marca. Con gradiente, ¿verdad? Tenemos dos colores aquí. Y luego tenemos un byline, lawn care, línea, ¿ok? Y luego un tagline adicional, where quality and service meet. Y tenemos aquí también la palabra quality subrayada. Cuando tú le cambias la escala a este logo, te vas a dar cuenta que no reduce y no es legible. ¿Ok? Así que estos logos, fíjate, un logo desenfocado es un logo que no cumple con la simpleza. Y la simpleza, ¿verdad? Voy a regresar a cuando estudiamos lo que es los principios del diseño en general. Les había comentado que hay un dicho, ¿verdad?, que lo acuña uno de los directores del Bauhaus, una de las grandes escuelas de diseño. Y él dice, less is more. Y con el logo no hay un mejor dictum. Less is more. Grábense eso en sus cabezas. Less is more. Puedes lograr mucho más con menos si realmente buscas una buena estrategia de comunicación y especialmente si sigues, ¿verdad?, los principios del diseño que cómo funciona un logo, ¿verdad? Y cómo funciona visualmente una identidad visual.